La luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente por las rendijas de las persianas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire estancado del salón. Agustín se removió con pesadez sobre el sofá, sintiendo que el mundo giraba a una velocidad ligeramente distinta a la de su cabeza. Abrió un ojo, luego el otro, y se encontró con la mirada fija de alguien que no esperaba ver tan temprano. El sobresalto fue inmediato. «Oh, oh, oh», gritó internamente mientras intentaba procesar la realidad. «Espera, espera», se dijo a sí mismo, intentando convencer a sus sentidos de que todavía no se había despertado del todo. Pero la figura seguía allí, imperturbable. «Maldita sea, que sigue ahí», pensó con una mezcla de pánico y resignación. Se dio un par de bofetadas suaves en las mejillas, murmurando un desesperado «despierta, despierta», antes de concluir, con una amargura casi cómica, que definitivamente era tonto. «Buenos días», saludó una voz desde el umbral. Era una mañana cargada de tensiones latentes. «Agustín, ¿podemos hablar un momento?». La pregunta flotó en el aire, pero la atención se desvió rápidamente hacia un incidente menor. «Cuidado», exclamó alguien, señalando que te has pinchado a la Klingon, desgraciado. La mención del apodo no sentó nada bien. «Te agradecería que no la llamaras así», respondió con dignidad herida el interlocutor. A pesar de los roces, admitió que se estaban conociendo y que, sorprendentemente, la cosa pintaba bien. Sin embargo, para los observadores externos, aquello era la confirmación de un trastorno muy gordo. Agustín se defendió alegando que no había trastorno ninguno, sino simplemente la capacidad de ver la belleza donde los demás se negaban a encontrarla. La discusión derivó en reproches sobre el pasado académico de los hijos, con acusaciones veladas de falta de altura intelectual que terminaron en la clásica ofensa sobre los genes compartidos. Mientras tanto, en otro rincón de la comunidad, Amador se enfrentaba a sus propios demonios financieros. «Te comerás los dientes», amenazaba a alguien en medio de una confusión de gritos y advertencias de no hacerse risa. La realidad era que Amador no debería estar allí, sino buscando un colegio para sus hijos. «Sí, tengo una entrevista ahora», soltó con su habitual brusquedad, preguntando qué coño le importaba a los demás. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Agustín, sintiendo el peso de su papel como propietario, se vio en la obligación de recordarle a Amador que todavía le debía el mes de alquiler. «Agustín, que estoy buscando trabajo», replicó Amador con una mezcla de súplica y altanería. Pero la paciencia de Agustín se estaba agotando. «Pues más vale que lo encuentres, si no, te vas a tener que ir», sentenció. Amador, sintiéndose acorralado, preguntó si aquello era una amenaza, a lo que Agustín respondió con la lógica implacable del dinero, simplemente le estaba diciendo que pagara, especialmente ahora que al tener novia, sus gastos habían aumentado considerablemente. Las cenas, los regalos y hasta el combustible para el coche se convertían en una montaña insalvable, sobre todo cuando pretendía echar solo 5 euros de gasolina a un coche de alta gama, una cantidad con la que la aguja ni siquiera se dignaba a moverse. En otra casa, la rutina familiar se desarrollaba entre cereales y dispositivos electrónicos. Un padre instaba a sus hijos a irse o se quedarían en casa encantados, aunque sabía que la madre se enfurecería si no cumplía con su deber. La sombra de un pasado profesional glorioso pero ahora extinto, simbolizado por un viejo disfraz de vegetal, pesaba sobre el ambiente. «Sabía que Brocolita sería mi tumba», lo sabía, se lamentaba alguien, mientras otros intentaban consolarle diciendo que solo eran rachas pasajeras. La televisión de fondo hablaba de actores que terminaban haciendo anuncios de caramelos de menta sin que se les viera la cara, una metáfora cruel de la invisibilidad social. «Termínate los cereales o te quito la tableta», era la orden que marcaba el ritmo de la mañana, sazonada con consejos pseudofilosóficos sobre confiar en el universo. De repente el sonido de un teléfono con un número largo despertó esperanzas de contratos televisivos, aunque la realidad solía tener forma de cobrador del banco reclamando la hipoteca impagada. La crisis se sentía en cada mordisco a una pieza de fruta y en cada conversación sobre el futuro. «¿Por qué no trabajar de otra cosa que no sea actriz?», era la pregunta recurrente, recibida con el orgullo herido de quien se siente artista por encima de todo. Las comparaciones con grandes estrellas del pasado que murieron en la soledad y la depresión no ayudaban a levantar el ánimo. Sin embargo, una llamada inesperada de un representante llamado Chicho Amorós pareció cambiar el rumbo de las cosas para una de las presentes. «Me ha llamado Chicho Amorós», exclamó con júbilo, aunque nadie supiera realmente quién era ese hombre.
La advertencia de no firmar nada raro por la mala reputación de algunos representantes quedó flotando en el aire mientras la noticia del Ministerio de Cultura sobre el espeto de sardinas llenaba la pantalla del televisor. La importancia del espeto de sardinas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO se convirtió en el tema del día. Se hablaba de una técnica tradicional malagueña que debía competir con los huevos divorciados de México. Para Fermín Trujillo, aquello era una oportunidad de oro. Nadie sabe más que yo del espeto, afirmaba con convicción, a pesar de que otros dudaran de su encaje en un comité científico y directivo. Fermín advertía que el día que dejaran de subestimarlo se darían cuenta de quién tenían a su lado, pero que para entonces ya sería tarde. El ajetreo matutino continuaba con niños impacientes y padres que intentaban evitar encontrarse con sus progenitores en el baño para no amargarse el día. La búsqueda de trabajo era una constante para los que se autodenominaban ciudadanos laicos, enfrentándose a la presión de aportar algo a la casa. Las sugerencias de trabajos relacionados con el pescado se sucedían entre confusiones de especies marinas, mientras los más religiosos rezaban por una oportunidad laboral que no terminaba de llegar. En otro escenario, el tema escolar volvía a la carga. Cookie anunciaba que ya tenía un colegio para los niños, uno carísimo con todas las comodidades imaginables, incluyendo un confesionario de 24 horas. La revelación de que se trataba de un centro de los Mercenarios de Cristo, una orden ultracatólica, chocaba con la educación laica que siempre habían defendido. La discusión sobre si la perra que fue al espacio era rosa o si la pantera rosa era un bollo servía de distracción cómica ante el conflicto de maduración que uno de los padres afirmaba estar atravesando. La propuesta de mudarse para cuidar a los niños y evitar que descarrilaran era vista con escepticismo, mientras los gastos y las apariencias sociales seguían dictando el comportamiento de los adultos. En el ámbito de los negocios y las influencias, Antonio Recio, el mayorista que no limpia pescado, se presentaba ante los responsables de la candidatura del espeto con su habitual arrogancia. A pesar de su mala relación con la clase política, estaba dispuesto a financiar el proyecto para convencer a los organismos internacionales del valor excepcional de esta tradición culinaria. Su estrategia pasaba por agasajar, o asajadar según su particular vocabulario, a los comisarios con comidas copiosas y estancias en chiringuitos, todo pagado de su bolsillo, aunque le doliera cada euro invertido. Mientras tanto, la noche ofrecía un respiro para algunos. Bruno y Enrique decidían salir de marcha, buscando recuperar una juventud que se les escapaba entre los dedos. A pesar de sentirse invisibles en el mundo nocturno, un encuentro fortuito con un grupo de mujeres que celebraban un divorcio les devolvió la esperanza. La felicidad de ser correspondido y el deseo de estar enamorado se mezclaban con el patetismo de intentar ligar a ciertas edades, pero la noche prometía ser memorable. Sin embargo, no todo era celebración. En los estratos más oscuros de la comunidad, una maleta cargada de sustancias dudosas generaba un clima de paranoia y peligro. María del Carmen y su familia se veían envueltos en una trama de narcotráfico por un encargo de una antigua compañera de cárcel. La tensión estalló cuando un tiroteo en plena calle, presenciado desde una terraza entre cigarrillos y nervios, puso a la policía tras la pista de todos. Las declaraciones contradictorias ante los agentes, las peticiones de nuevas identidades en países exóticos y el miedo a las represalias marcaban el fin de una jornada frenética. Al final, la mañana volvía a empezar con la rutina de siempre. Desayunos compartidos, clases de inglés improvisadas para superar entrevistas de trabajo y la aceptación de que a pesar de los trastornos, los defectos y las deudas, la vida seguía adelante. El amor en sus formas más extrañas y complicadas, obligaba a los protagonistas a aceptarse mutuamente, incluso cuando la realidad parecía superar cualquier ficción escrita por un novelista.